Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora y de todas las redes sociales a través de YouTube. Hoy, día 7 de febrero del año 2015. Les invitamos a participar de este programa que, como siempre, el Evangelio ilumina nuestra vida y también la historia en la cual nosotros somos protagonistas y verdaderamente estamos llamados por Dios para transformarla y hacer que camine por los caminos del Señor. Buenos días. Hoy tenemos un invitado especial, a nuestro hermano JJ. Encantado de tenerte aquí, hermano. Muchas gracias. Estás aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Pablo. Gracias por la invitación, amigo Johnny. Amén. Es un privilegio estar aquí y poder compartir con todos acá. De nuevo, siempre esto es tu casa. Gracias. A ver, Gracias. Johnny, Bueno, gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, nuestra gente de Radio Macarao, a Manuel Maldorado en los controles, a Rafael Fernández en la dirección. Tenemos en TV Caricuao a Jesús Blanco y a Nelson Suárez. Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios y al Espíritu Santo. Precisamente hoy es que, Pablo, ¿qué fecha? 7 de febrero. 7 de febrero del 2015, desde Caracas, Venezuela, por Radio Macarao, TV Caricuao y las redes YouTube. Colocan La Voz del Pueblo de Dios y nos podrán seguir por las redes, por YouTube, Pablo. Y estamos invictos en la Serie del Caribe, hermano. 4 bueno. seguidos, no hemos perdido, vamos a arrasar. Claro que sí, viva Venezuela, vivan. Hace A mí falta me están echando bromas que yo digo los leones del Caribe. Bueno, Bueno, se acepta también. y algo tienen. Ese es Venezuela. Bien bueno, los leones del Caribe están ganando la Serie del Caribe. Amén, qué bueno. Bueno, entonces, hoy como siempre le tenemos un programa bien interesante y le damos gracias a Papá Dios, productor de este programa, por este día tan espectacular que nos está regalando. Ese aire acondicionado ya amaneció bien frío. Y Jesús nos invita precisamente a no quedarnos en la cama, porque lo que provoca es precisamente quedarnos arropados y no salir. Pero nos invita precisamente, como nos dice el Evangelio de hoy, a levantarnos de la cama, a salir adelante, a sanar nuestro cuerpo y a llevar la palabra. Pablo. Bueno, mis queridos hermanos, como siempre hacemos, invocamos la presencia del Espíritu para que Él sea el protagonista de este programa y con su ayuda nosotros podamos discernir la palabra de Dios que vamos a escuchar a continuación. Oremos. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias por esta palabra que ilumina nuestra vida. Te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que todo lo que aquí digamos sea de tu agrado y acorde a tu santísima voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y lo encontraron. Y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, este es uno de los pasajes más interesantes de la vida de Jesús, porque el relato recoge casi todas las actividades que Jesucristo diariamente hacía. Fíjense ustedes que empieza el evangelio de que ellos era sábado y estaban en la sinagoga.
Es una actividad que Jesucristo hacía todos los sábados como buen judío, asistir a la sinagoga para escuchar allí la palabra de Dios y la reflexión de esa palabra para que fuera guía, un poco lo que nosotros los cristianos hacemos el día domingo. Vamos a la celebración para escuchar en comunidad, en familia, esa palabra de Dios. Después, automáticamente salen de allí y van para la casa de Pedro, me imagino que a desayunar o a comer algo. Y allí se encuentra Jesús con la suegra de Pedro que estaba enferma. Y es impresionante lo que dice el Evangelio de hoy. La suegra de Simón estaba enferma en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. ¿Qué tendría Jesús? Que todo el mundo que tocaba se sanaba. Amén. Eso a mí me llevó poderosamente la atención. La fuerza espiritual que tendría que tener él, que al tocar a una persona la sanaba, y no solamente la sanaba de fiebre física. Yo hablo aquí, por ejemplo, en el comentario de que Él nos sana de nuestra fiebre. ¿Y qué puede ser la fiebre? Tú lo tocabas hace un ratico, Johnny, por ejemplo, la flojera, la apatía, la indiferencia, la insensibilidad ante las personas que están necesitadas, la frialdad, la mezquindad, el egoísmo. Entonces son fiebres que es necesario que al acercarnos a Jesús, y acercarnos a Jesús significa intimar con Él, conocerle, dejar que Él nos toque por dentro y por fuera, Él nos va a liberar con la fuerza de su Santo Espíritu de esa fiebre, pues, que nos paraliza, que nos mantiene en cama, que no nos deja servir. Es muy interesante que cuando Él la toma entre sus manos, fíjense que Él se acerca y la toca, cosa que los judíos tenían prejuicio, y Él toca a una persona enferma con fiebre y con un leproso, como nosotros decimos en Venezuela, no le para a todos esos prejuicios de que no te toque porque te contagia, que te contamina. Jesucristo lo que dinama es una fuerza espiritual de amor tan grande que toca, que agarra con sus manos, que levanta de aquella fiebre que, repito, no solamente física sino espiritual, y transforma a aquella mujer. Y de pronto aquella mujer que estaba tirada en una cama, que no estaba haciendo nada, dice el Evangelio que se puso inmediatamente a servir a los demás. Eso es muy significativo. Cuando Cristo nos quita la fiebre, es para que nos pongamos a servir a los demás. Yo creo que esa es una actitud que deberíamos de tener en todo el contexto. Después vinieron una cantidad de enfermos, y Él los sanaba, los liberaba. Y como Él seguro que, entre comillas, perdió mucha fuerza. Exactamente. Él se va a cargar las pilas. Como cuando usted tiene un celular, que cuando lo usa mucho, por la noche tiene que meterlo allí en el tomacorriente para cargar las pilas. Esa es la oración. Se retira al monte a orar con su Padre, a conectarse para que conseguir aquella energía que Él había dado y que su Padre se la va a multiplicar para que siga siendo un dinamo de energía. Por eso es que y después entonces viene la otra parte de Jesús, cuando le dice, todo el mundo te busca, vayamos a otras aldeas, porque allí hace falta también predicar el Evangelio. Es decir, ese carácter misionero universal de su misión, valga la redundancia, ¿no, verdad? Porque Él es el Padre que le mandaba a ir a sacarle la fiebre a todo el mundo que estaba enfermo, que estaba paralítico, para que todos juntos nos abocáramos a llevar esa buena noticia de salvación, de amor, de fraternidad, que era el reino de Dios que tenía que implantar. Amén. Oye, Pablo, tremenda reflexión inspirada por el Espíritu Santo, nuestro hermano Pablo, cómo tenemos que recargarnos la pila. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro amigo JJ, qué reflexión tiene sobre el Evangelio de hoy. Me llama, cuando Pablo está haciendo la reflexión y después que mi hermano Johnny estaba leyendo el texto que tocaba hoy, ¿verdad? Fíjense que el propósito de sanación fue servir. Amén. Porque si sanó a muchísimas personas, ¿por qué no plasmó un libro que iba a trascender a miles de años? ¿Por qué no plasmó las otras personas?
O sea, ¿qué había de especial en plasmar en el texto, ¿verdad? De que sanó a la suegra de Pedro. Inmediatamente se puso a servir. O sea, ¿cuál era el propósito de la sanación? ¿Ve? Porque sanó mucho, pero como que enfocó en la parte. O sea, ¿está sano? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Amén. Ok, sirve, ayuda. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos para el otro lado, para el otro barrio, que hay bastante que hacer. Y eso a mí me cautivó mucho. Qué bueno, gracias. Muy bueno. Gracias, Jota. Bueno, fíjate que el Evangelio, como lo dijo bien mi hermano Pablo, ellos llegaron y los apóstoles, un detallito aquí bien importante, la suegra de Pedro. La suegra de Pedro nos hace ver que Pedro tenía una familia, que no la vemos mucho por ahí, pero los apóstoles estaban casados. Entonces, es una cuestión de que la persona que lleva la santidad tiene que ser una persona solitaria. No. Todos somos llamados a llevar el Evangelio de Dios. Es bien importante. Pero fíjate que entonces cuando él dice que la tomó de la mano y enseguida se le quitó la fiebre, y nuestro hermano Pablo bien lo explicó, se le quitó la flojera, se le quitó la apatía, pero hay una cosa bien importante. Nosotros vemos a esas personas en los hospitales que no tienen ni siquiera fuerza para levantarse. Imagínate tú, una persona que esté en ese estado y llegue alguien y la tome de la mano y la cure. Oye, imposible que quiera irse a como quien dice, a dormitar, a pasar, a echarse en una cama para que le da flojera todas las cosas. Todo lo contrario, cuando una persona recibe esa fuerza, porque no solamente recibe esa fuerza que la sanó, sino que la deja con aquella energía, la persona enseguida, oye, uno está contento, lleno de vitalidad, y enseguida, bueno, nos lo demuestra esta señora. Lo primero que hizo fue empezar a servirle a todos. Entonces, cuando Cristo toca nuestros corazones, precisamente como lo estaba diciendo nuestro hermano JJ, no es para que nosotros nos quedemos guardados, no es para que nos quedemos como unos teólogos siguiendo estudiando, sino que para salir a la calle, llevar el Evangelio, enseñarle a las personas. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque dice que sanó a muchos enfermos y poseídos por los demonios. Pero ¿por qué sanó a muchos y no los sanó a todos? Precisamente porque ahí está la fe. Muchas de las personas a las que Jesucristo fue a sanar tenían mucha fe en que Jesucristo tenía el poder para sanarlo. Pero cuando realmente no tenemos fe, no vamos a ser sanados. Porque Jesucristo, cuando Él hacía un milagro, Él no decía nunca, yo te he sanado, sino cuando te decía, vete, tu fe te ha sanado. Amén. Entonces, amén. Es una cuestión bien importante, porque dice, sanó a muchos, pero no lo sanó a todos. Expulsó muchísimos demonios. ¿Por qué precisamente expulsó muchísimos demonios? Y no lo dejó que hablaran, porque los demonios sabían quién era Él. Y en otro pasaje de la Biblia vemos cuando los demonios le dicen, ¿qué quieres tú, Jesús de Nazaret, con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Y precisamente cuando los demonios lo veían, temblaban y sabían que no podían seguir poseyendo esos cuerpos. Eso lo estuvimos hablando precisamente la semana pasada. Otra cosa que me llama mucho la atención del Evangelio de hoy, que Jesús se puso a orar cuando estaba cayendo la tarde, cuando todavía había sol y Él podía recibir esa energía del Padre, lo que está hablando precisamente Pablo. Entonces, al atardecer, todavía cuando estaba el sol, Jesús se puso a sanar, porque los milagros Jesús los hacía cualquier día, los hacía sábado, pero siempre los hacía de día. Jesús, yo no he visto milagros que haya hecho en la noche. Y luego, después que hizo todos esos milagros, que los hizo precisamente cuando todavía no había caído el sol, muy bien lo dijiste tú, Pablo. Él se fue, me imagino que quedó sumamente agotado, porque toda la fuerza que tenía él en el cuerpo, toda esa fuerza espiritual, había sido repartida entre todas las personas que habían estado enfermas. Posteriormente, me imagino que también el cuerpo humano cayó, le dio sueño. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Durmió hasta tarde porque estaba demasiado cansado? No, Señor. Precisamente Él sabía cuál era la misión que tenía y lo que el Padre le estaba llamando. No precisamente con un despertador, sino que de madrugada se levantó. Y eso es otro llamado que se le hacen a la gente. Nosotros tenemos que buscar de orar siempre la mañana, de madrugada, antes de salir a la calle. Jesús se levanta, ¿y a dónde se fue? Bueno, no sé, muchos se pueden quedar en su cuarto, pero hizo algo bien importante. Se fue para la Pachamama, se fue hacia la naturaleza, se fue hacia un sitio retirado para recibir, ponerse a orar y precisamente poder recibir toda esa energía del Padre. Cuando los apóstoles lo fueron a buscar, cónchale, vale, mira, te hemos estado buscando, ¿cómo es posible que te perdiste? Todo el mundo está preguntando por ti.
él dijo, ya vengo, ya voy a saludarlos a todos porque me están buscando, porque la fama me está arropando y todo este tipo de cosas. Él dijo, oye, de verdad que él se dio cuenta, o sea, él sabía, pero demostró que ese poder de sanación y de llevar el evangelio no era precisamente para que se quedara en el pueblo de Galilea donde era él, sino que se dio cuenta que en todos los pueblos alrededor y en el mundo necesitaban de la palabra y del evangelio y de la fuerza del Espíritu para que la gente fuera sanada. Pablo. Amén. Bueno, sí, yo creo que es muy importante el entender esto, porque nosotros tenemos que ser como Jesús. Fíjense ustedes que el Papa Francisco está insistiendo mucho, ha insistido en su primera encíclica, y él tiene un libro muy bueno, que incluso hicimos un retiro espiritual el año pasado sobre él, que se llama Volver a Jesús. Correcto. El Papa Francisco está insistiendo que volvamos a Jesús, porque en Jesús nosotros vamos a encontrar esa transformación. Él tiene el poder del Espíritu para sacarnos de esa fiebre. Hablando del Papa Francisco, estamos impactados, para volver al Evangelio de hoy, con la noticia que ha estremecido el mundo, sobre todo a veces a la gente más conservadora, que pensaban que esto no iba a ocurrir. Va a tener, o se va a llevar a cabo, la canonización y la declaración, según lo que dijo el Papa esta semana, de San Romero de América, mártir de América. Fíjense que el Papa no ha declarado a Oscar Arnulfo Romero beato ni santo, es mártir. Y el martirio es la etapa más superior, por decirlo así, de la santidad cristiana. Porque los mártires son aquellos que dan la vida y derraman la sangre por la causa de Jesús. Ya el pueblo lo había declarado 35 años hace de ese acontecimiento, ahora el 24 de marzo. Pero oficialmente el Papa ha roto todos unos esquemas para un hombre que fue puesto en El Salvador para conciliar al gobierno corrupto de aquella época, de los años 78, 79 y 80, cuando él fue asesinado, y el pueblo que estaba en rebeldía, que estaba protestando, formando una revolución con actitudes también extremas. Él llegó allí puesto por el Vaticano para conciliar la cosa, para apaciguar la cosa. Monseñor estaba también enfermo en su palacio y el Señor lo tocó. ¿Y cómo lo tocó? A través del martirio de uno de sus mejores sacerdotes, Rutilio Grande. Y cuando fue asesinado Rutilio Grande, que dicho sea de paso, el Papa está también proponiendo la canonización del padre Rutilio Grande, porque por la sangre de Rutilio, que fue asesinado con 2 campesinos cuando iban a dar la catequesis, Monseñor despertó de aquella fiebre, y Jesucristo también lo cogió de la mano y lo sacó del palacio arzobispal de allá de El Salvador y lo puso a servir al pueblo. Lo mismo le pasó que la suegra de Pedro, que él dejó su comodidad, dejó su fiebre y se puso a servir al pueblo. Empezó a estar al lado de su pueblo y empezó a ver en carne propia el sufrimiento y la injusticia tan grande que ese pueblo estaba pasando. Por eso es que en este tiempo que ya se acerca la Cuaresma, tenemos que dejarnos tocar por Jesús. Y si nosotros nos dejamos tocar, y cuando hablo de tocar no es superficialmente, sino profundamente, va a ocurrir esto que nosotros vamos a desarrollar en los programas posteriores, que es la conversión, el cambio interior, la transformación interior de nuestra vida para salir de ese catolicismo, de ese cristianismo falso, cómodo, gloria a Dios y más nada, a una actitud nueva y distinta, de ser sensible ante las necesidades de nuestro hermano, de también dejar que esa energía la compartamos, porque tenemos la seguridad, como tú me explicaba, Johnny, de que ese Dios maravilloso va a cargar de nuevo nuestras pilas para poder trabajar verdaderamente con ese espíritu ecuménico. La segunda lectura de este domingo habla precisamente sobre la experiencia de Pablo, que también se sintió agotado en el trabajo evangelizador, pero él dice esta frase: ay de mí si yo no predico el evangelio, porque para eso
yo he sido llamado por Dios para predicar el Evangelio de Jesucristo, para hacerme débil, para ganar a los débiles, y los fuertes para ganar a los fuertes, pero que todo sea para acercarnos a este proyecto de Jesús. Volver a Jesús, dejarnos tocar por Jesús, como lo hizo la suegra de Pedro y como lo han hecho estos hermanos nuestros. Concretamente nos alegramos y nos llenamos de regocijo con esta noticia de que al fin, de forma oficial, el Papa ha reconocido la santidad de un hombre que ha sido tan tergiversado y tan rechazado por la curia romana y por los obispos allí mismo en El Salvador en su tiempo, que no entendieron la posición de Monseñor Romero. Bueno, esto es una gran alegría, así que nosotros estamos llamados a dejarnos tocar y a dejarnos transformar por Jesús. Johnny, tenemos un tema muy importante para la segunda parte de nuestro programa. En honor a esta canonización, a esta pronunciación del Papa, vamos a oír esa canción de Rubén Blades que habla precisamente y que la hizo en honor a Romero de allá del Salvador. Escuchamos la canción y enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Sabiendo que él es del pueblo, lo tienen encarcelado.